Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Gabriela Mistral llegó a Rapallo, en Italia, en abril de 1951. En ese pueblo de pescadores conoce a la artista Gilda Péndola, que por entonces tenía cerca de 20 años. Su rol junto a la poeta a lo largo de 4 años en Italia y Estados Unidos no es fácil de definir. Podía consistir en conversar, salir a caminar, subirse a un carro de paseo tirado por caballos, acompañarla a almorzar en restaurantes o partir de viaje a Nueva Orleans, Miami, Palermo, Venecia o La Habana. También buscar las gafas que la poeta extraviaba, recoger por aquí y por allá los versos en que escribía en cualquier trozo de papel, atender el nacimiento de gatos, escribir a máquina y comunicarse con sus amistades o con la prensa. Todo sin pedir ni esperar retribuciones materiales. Esta fascinante y desconocida historia de esta relación entre Gilda Péndola y Gabriela Mistral se cuenta en el último libro de la Premio Nacional de Periodismo Patricia Stambuk, Mi vida con Gabriela. Hola Patricia, qué gusto tenerte aquí en el programa. Es un placer para nosotros poder conversar contigo. Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional. ¿Cómo no lo voy a aceptar, Rocío? Muchas gracias por invitarme. Si yo siempre he tenido una relación muy estrecha con los museos, así que ya solo el título de este programa de tan larga historia ya me interesó. Bueno, para nosotros, como decía, es un gran placer tenerte aquí por toda tu trayectoria, además desde lo personal, admiración, Premio Nacional de Periodismo y sobre todo los temas que has investigado, que has volcado en varios libros. Y por ahí quería que partiéramos conversando. ¿Por qué siempre te ha interesado indagar en estas mujeres tan especiales que hablan de nuestra diversidad o de la diversidad de nuestra historia, de nuestro territorio? La diversidad de Chile, que es un capital que no tenemos claramente consciente y que no lo hemos aprovechado de un modo muy inteligente, de un modo más inteligente. Mira, yo no me propuse escribir sobre mujeres, parece que es una atracción natural que tengo por mujeres poderosas, potentes, con mensaje, que a veces justamente causan la huida de otras personas. O sea, cuando nos encuentran las mujeres con mucha personalidad, parece que somos peligrosas. Entonces, fui de una en otra. La primera fue Violeta Parra, ya en la universidad, y ese fue mi primer libro. Después siguió Rosa Yagán, después siguieron Cristina y Úrsula Calderón, pero te mentiría si te dijera que fue deliberado, que yo quería destacar a las mujeres. Lo he hecho siempre en forma natural. Por eso cuando me preguntan si soy feminista, yo dije, bueno, soy una feminista natural. ¿Ah? He tenido secciones desde que empecé a ejercer el periodismo en prensa escrita, tenía una sección que se llamaba Mujeres. Eso quiere decir de que me interesaba destacarlas, ¿no? Por supuesto. Bueno, y además te han buscado, tú las has buscado, la cosa es que se ha ido dando este camino. Las he buscado o han llegado. Sí, por ejemplo, en el último libro de Gabriela Mistral me llegó la historia. Yo nunca pensé escribir sobre Gabriela Mistral. No soy en particular una especialista en poesía en general y la de ella en particular, ¿no? Y llegó. Felizmente. Bueno, aquí tengo el libro y aprovecho ya de invitarlos a que estén atentos a las redes porque lo vamos a estar sorteando, Mi vida con Gabriela Mistral, así que ahí váyanos dejando sus comentarios. Conversaciones con Gilda Péndola. Yo tampoco soy especialista ni en poesía ni en Gabriela Mistral, pero sí la he conocido en muchísimos aspectos, más allá de los que uno pueda conocer en el colegio, en la universidad, que es como la educación más o menos formal o estándar que pudiéramos tener. Gracias a hacer este programa he conversado con muchos mistralianas y mistralianos, pero no sabía, y disculparán mi ignorancia, la existencia de Gilda Péndola o de las hermanas Péndola hasta que me encuentro con tu libro. Éramos dos ignorantes, Rocío, porque yo nací en Punta Arenas, por lo tanto no tengo esa
esa cercanía que da el vivir en un lugar y recibir y ver una entrevista y saber de personas que viven en la localidad. Entonces, si bien es cierto, llevo 25 años aquí en este territorio viñamarino, no sabía su existencia, vivía a 15 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces fue algo que se me presentó cuando fui a dar una charla al Colegio San Margaret en Concón y pregunté, bueno, en el mes del libro, como representante de la Academia Chilena de la Lengua, pregunté quién más iba a dar charla. Y me dijeron Gilda Péndola. ¿Y quién es ella? Ella es una señora de 94 años que tenía entonces 94, pero cumple ya 97 y me interesé por saber de ella. Me dijeron, vivió 4 años con Gabriela y de eso va a hablar. Yo le dije, no, que no lo puedo creer. Wow. No he visto jamás algo bien desarrollado de su experiencia, una persona que vivió de esa forma íntimamente con ella, tiene que tener un relato muy interesante que es patrimonial. Y así fui entonces a verla, acompañada del bibliotecario, que es un hombre mistraliano y muy de museos también, Emilio Toro Canesa, y cuya familia era de Rapalo, de la misma ciudad o villa donde nació la Gilda y donde se encontró con Gabriela. Qué increíble historia. Eso sí que te llegó. Eso me llegó desde el principio de la historia, pero es que también yo andaba buscando de alguna manera relatos unipersonales, porque los trabajos que hice en Isla de Pascua o Rapa Nui, digo los dos nombres porque a veces la gente todavía no asocia la de Rapa Nui con la isla, pero a los Rapa Nui les molesta que uno diga Isla de Pascua. Bueno, eran de muchos participantes, la primera vez el primer libro con 30, el segundo con 50, y eso es un ejercicio ya de tremenda exigencia en el tiempo. Entonces yo buscaba volver a los relatos como el de Violeta Parra o el de Rosa Yagán, y me llegó solo y estaba a 15 cuadras de mi casa. Bueno, antes lo había hecho con El Farero también, que, bueno, esa es otra historia. Bueno, es que pudiéramos conversar tantas cosas aquí contigo, con todo lo que has indagado. Bueno, entonces conoces a Gilda Péndola y así como para ir entrando en esta historia, que no vamos a spoilear todo el libro, ¿por qué convivió de alguna manera 4 años con Gabriela Mistral? ¿Qué hacía? ¿Cómo es esto? Además, en la foto de portada del libro aparece ella, pero aparece Doris Dana también. Entonces, como que nos quedamos más como, y una foto que no habíamos visto nunca. Al menos yo nunca la había visto. Y lo maravilloso de la foto, y que ahora me doy cuenta que no pusimos a qué correspondía esa foto, porque me dicen, esto fue en Europa. No, esto fue al llegar a Chile, en 1954, cuando ella, al ser invitada por Ibáñez del Campo, que hasta el momento era un adversario de ella o enemigo, para decirlo en peor forma, se concreta la última venida de ella a Chile en el año 54, había venido antes, el 28 y otro más, y ella dice, yo voy, pero solo si voy con mis chiquitas. Le decía a Doris Dana, la chiquita de la gringuería, y a Gilda le decía la chiquita de Rapalo. Y entonces el presidente acepta y viene acompañado de las dos porque en el fondo, francamente, no podía viajar sin esa compañía. O sea, una que actuaba más como secretaria, aunque no era propiamente una secretaria, Doris Dana era una compañera de vida, y Gilda, que era una persona que, como una señorita de compañía. Yo encontraba una definición que se casa con todo lo que ella hizo durante el tiempo que acompañó a Gabriela. Pero es una historia especial porque, mira, si a ti te pasara que te encuentras de repente con esta gran figura que ya se había ganado el Nobel, y te proponen que la acompañes mientras la Doris Dana no está bien, a lo mejor 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero 4 años es una entrega total, es algo maravilloso. ¿Ah? Y por supuesto, ahora sí que vamos a hacer, yo pusiste espoliar, yo inmediatamente anoté el verbo, porque había escuchado spoiler, pero no espoliar. Son de los neologismos, anglicismos. Sí. Voy a hacer spoiler. No, realmente ella no fue pareja de Gabriela. Nunca hubo una relación estrechísima de amistad con Doris Dana. Eran muy amigas, juvenilmente amigas, porque estaban más próximas en edad y las dos eran personas no complicadas, ¿va? Por lo tanto se dio una relación ahí que de pronto tal vez la foto puede parecer, bueno, es como invita a pensar en otras cosas, ¿no? Invita a empezar una relación sentimental, y no lo fue. Sí. El día que Gilda decidió ya terminar con su soltería, se despidieron y se casó y fue Doris Dana a su matrimonio,
y en el libro hay unas fotos preciosas que son testimonio de ello, ¿no? A propósito que hablas de las fotos, bueno, antes que vamos entrando en historia, pero a propósito de eso, disfruté tanto las fotos, hay algunas espectaculares que también, no sé si son inéditas o no, pero yo no había visto ninguna de estas fotos. ¿Esas te las facilitó Gilda? ¿Las fuiste encontrando? ¿Cómo también aprovecho? ¿Cómo fue este proceso de ir investigando la historia a la par de lo que te iba contando Gilda? Mira, y hubiera podido poner más todavía y todas son muy pertinentes, en todas es pertinente al relato, pertinente al vínculo que se demuestra a través de la foto que tenía Gabriela Mistral con Gilda, Gilda con Gabriela Mistral, ¿no? Para empezar, Gilda tenía un álbum de fotos y eso fue un buen recurso de memoria, de recuerdo, algunos episodios, de ubicarme más. Yo cuando empezamos a conversar y para mí todo era una nebulosa, no sabía dónde, cuánto tiempo, en qué año, etcétera. Y lo otro es la Biblioteca Nacional, que tiene todo el archivo que donó Boris Dana. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se usan repetidamente las mismas fotos, pero Sí. hay ahí una lectura. Tenía una gran colección Gilda, pero Gilda fue generosa y también donó las suyas al museo, o sea, que estaban en la biblioteca, estaban en la biblioteca, en el archivo del escritor, y estaban también, entonces es difícil precisar cuáles son de quién, ¿ah? Pero esas son las dos fuentes, no quise poner otras fuentes, las tengo, fui a buscar diarios, en fin, pero a veces la carrera que tienes que seguir para acreditar una foto y solicitar permiso es larga y a mí me bastaba con lo que tenía. Aquí hay algunas fotos, bueno, estoy mirando ahora justo una donde están almorzando las tres y La es... foto la tomó Gilda, ella no está en la foto, está Doris Dana, pero cierto, claro, es porque otra persona. es bonito ver una situación cotidiana, Eso. pero que era muy común, frecuente, casi todos los días, porque primero ella no cocinaba, a veces les aportaban almuerzo en la casa donde la persona que le arrendaba la casa, pero no fue así en Rapalo. Entonces en Rapalo salían mucho a almorzar. En la tarde no era problema, se comía algo liviano, pero siempre era a la hora del almuerzo. Y Gabriela disfrutaba de eso porque podía caminar o tomar un carrito de estos tirados por caballos que ya no existen por la protección de los equinos, y le gustaba ver el mar y estar en restaurantes que le permitieran disfrutar del paisaje. O sea, en eso me parezco mucho a ella. Cuando me dicen, ¿quieres ir a un restaurante? Sí, pero por favor, algo que tenga vista. ¿Ah? Porque eso para mí es absolutamente un plus, no estar metido en el plato, sino disfrutar del escenario, ¿no? Así que esa es también la encontré una foto interesante, bonita de mostrar. Y a esa Renzo y Lucía, que todavía existe el restaurante, iba muy a menudo porque era de productos de mar y ella no era de carnes rojas, era mucho de pescados y de masas. Por ahí escuché que algún tiempo fue vegetariana incluso Gabriela Mistral. Sí, pero pues, no sé qué tal, a mí no me lo marcó especialmente Gilda. Gilda, no era una persona que fuera, seguramente, o sea, por el hecho que, pero por ejemplo, los proveía una carnicería de Rapalo, me consta, porque este bibliotecario que me conectó con Gilda tenía un sobrino, un primo, que era el que le iba a dejar la carne, seguramente de pollo, en bicicleta en el pueblo. Entonces tú te vas enterando que, bueno, carne sí comía, evidentemente, pero probablemente no, ya se cuidaba mucho de no comer cosas pesadas, no, comía carne roja, efectivamente no comía. Azúcares tampoco, porque ya estaba con la glicemia alta, fue diabética, y eso le pesó bastante en la vista. La fue poniendo con el tiempo, y ella lo ocultaba. Claro, no se le ve casi con lente en ninguna foto, por ahí una que otra. Bueno, Gilda, entonces tú dices, no sé si ella se autodefinió en alguna de las conversaciones contigo como de cuál era su rol o cuál era su labor frente a Gabriela Mistral. Tú decías sería como una señorita de compañía, parte siendo más amiga de Doris Dana, porque ella era muy joven, ¿no? En el fondo, Gilda llega a conocer a Gabriela Mistral como en sus últimos años. No eran tan últimos. ¿No oye, tanto? No, si lo pienso en mí, por favor. No, pero digo porque ella muere y muere relativamente joven. Es que Gabriela toda la vida se avejentó a sí misma. En su poesía, en su prosa, en su relación con los demás, en su forma de vestir, siempre se avejentó, ¿no?
Y era una mujer que no mostraba la alegría que Gilda cuenta que tenía, que era buena para contar chistes, que eran hasta chistes pícaros, que se Nunca reía me lo hubiera mucho. imaginado ese aspecto. Lo pasaban bien, era una mujer alegre, pero tenía sus métodos, su sistema de estar acostada hasta el mediodía, porque a esa hora, hasta en eso me parezco a veces, cuando necesito avanzar, prefiero avanzar porque tú te levantas y tienes una serie de perturbaciones domésticas, que tocó el timbre a alguien, que te viene a ver, que si saben que estás ahí, no te molestan. ¿Ah? Que mi señora Patricia, que pasó esto, no, nada, entonces ahí Buena te concentras. técnica. Buena técnica. Yo la tomé, mira, en el periodo de la pandemia, ¿no? Que no había muchos motivos para levantarse en realidad tan apurada en la mañana, salvo cuando dieron permiso para salir a caminar a las 8:30, 9, que yo salía. Bueno, la cuestión es que, claro, es lo que se asimila un poco a su rol, era decir que era secretaria, en el sentido de que una secretaria es una persona bastante múltiple siempre. Y bendita sea la secretaria porque ellos escuchan y le ayudan al jefe en esto, en el otro. Son personas que tienen una gama amplia de deberes, aunque lo específico y técnico sea hacer lo que tengan que hacer. Siempre están ahí como el corazón de una oficina, ¿no? Y ella ella también ayudaba a transcribir, ella también escribía en la máquina, pero no era su función específica, porque Mistral tenía otra secretaria. Incluso Doris ha dicho, yo no era secretaria de Gabriela. Y es verdad, no lo era, pero funcionaban como secretaria, asistiéndola, ayudándola en las transcripciones, porque ella escribía todo a mano y con lápiz grafito. Entonces no era fácil, todo con lápiz grafito, que no tiene la misma definición que un Claro. lápiz a pasta, como decimos, ¿no? Así que su función era asegurarse de que no estuviera sola. Cuando se hizo Doris Dana, no podían cederle ese papel, esa responsabilidad a una persona extraña que venía a hacer el aseo, o que le traía la comida, o le cocinaba. Tenía que tener a alguien de confianza. Y Doris Dana fue, pero tremendamente astuta, con mucha intuición, las vio y de inmediato dijo, ellas son de Rapallo, hablan castellano, que esa comunidad del idioma era importantísima. Imagínate la oportunidad de encontrar en Rapallo a dos chicas que han estado 16 años de su vida en Valparaíso. Mágico. Claro, que están dentro, está todo como predestinado. ¿Ah? Era una oportunidad fantástica, y la gringa, la chiquita de la gringuería, inmediatamente, que le gustaba viajar, según Gilda, como toda gringa, que son buenos para viajar, dice. Entonces cuando ya viajó, la llamó y le dijo, ¿se pueden venir a cargo? Entonces se turnaban una semana Graciela y la otra semana Gilda. Pero Gilda fue la que más perseveró, porque me parece que Graciela se casó, que era menor, se casó en el camino, y en cambio Gilda quiso seguir con ella incluso a Estados Unidos. Mira, joven, aventurera y decidida. Bueno, y se conocen entonces, ahí va contando tu libro, porque Gabriela Mistral es nombrada cónsul en Italia y ella decide irse a Rapallo. Y pongámonos en contexto, tú decías Rapallo, bueno, no es una ciudad principal. ¿Cómo es que llega y dónde está Rapallo en Italia? Un poco de la descripción de este lugar donde se conoce. Rapallo está en la costa de Liguria, costa liguriana, que es una costa maravillosa que yo conozco. Hay dos costas que la gente que va a Italia quiere conocer siempre, que es la costa amalfitana, claro, y la costa liguriana. Y en la costa de Liguria hay, yo no te puedo nombrar de corrido todas las ciudades, las villas, pero eran villas de pescadores. Y son de una belleza que a mí me recordaban los telones que hacían las monjas italianas en mi colegio, Punta Arenas, de esas casas altas, en colores ocres, pegadas al mar. Mira, son realmente de sueño. Parecen efectivamente una escenografía, no parecen de verdad, ¿no? Yo he estado alojada allí en otros pueblos, que en este momento no voy a acordar el nombre, y he disfrutado de eso. Entonces, esta es una villa muy, muy privilegiada también, Rapallo, y hay que buscarla ahí en Liguria, y claro, con la belleza del mar, con el contexto de las ciudades vecinas que a ella también le gustaba visitar, era un panorama fantástico. Ella llegó a Rapallo porque había estado en los años 30, y en la época de Mussolini ella había evidenciado su oposición al régimen de Mussolini, y por otra parte la situación
en Chile estaba compleja y a ella le retiraron su pensión, que a esa altura ya tenía pensión de profesora porque empezó muy tempranamente a dar clases, y entonces estaba en una situación muy desmedrada y no pudo ejercer el consulado, y solamente le dieron el consulado más adelante, y ella fue cónsul teórica en Rapallo, porque se dio cuenta que estaba muy cerca de Génova. En Génova está el que fuera después suegro de Radomiro Tomic, de cónsul. No, lo había estado muchos años antes. Estaba un escritor, ya. Yo trabajo en memorias, pero se me olvidan los nombres. Y ella dice, no puedo estar duplicando cuando acá estamos a un paso de Génova, y para eso se atienden en Génova, en la avenida Rapallo, a solicitarme algún documento, algún trámite, etcétera, o algún problema que se presente. Y entonces mandó a Gilda a hablar con el cónsul, un escritor, que en este momento no me acuerdo el nombre, y el cónsul de alguna manera gestiona que le den Nápoles, y ahí se va a Nápoles. Entonces ella estuvo repartida entre un tiempo en Rapallo, en una casa, en una villa preciosa, que sale ahí la foto en el libro, y luego se va a Nápoles, donde le arrienda también una casa con una vista maravillosa, que hoy día se la han tapado los edificios y la casa ya no existe, lamentablemente, en Vía Tasso 220, donde una modista sigue teniendo su taller en una parte de la casa y la arrienda a la otra, ¿no? Entonces la modista incluso les provee a veces de almuerzo, ella toma unos abrigos viejos y los regala a las costureras, hay una dinámica ahí, y en esa época fue una época más extensa que la de Rapallo. Y ya después de eso salta a Long Island, porque, bueno, tú me preguntabas por la edad, si la edad, Gabriela tenía unos 60 años, 62 años, cuando se conocen. ¿Y Gilda? Gilda tenía 20. Tremenda diferencia de edad. Tenía 18, pero como te digo, era así, y la mamá le da permiso, le dice, no, vayan las dos, no hay problema. Mamá moderna, porque no sabían, o sea, ya se dan cuenta, mira, y valoran lo que es la valoración cultural, ¿eh? No le pagaron un peso. ¿Qué le dice? Pero estaban con una premio Nobel, tremenda mujer. Claro, y la verdad es que marcó su vida de allí en adelante, la vida de Gilda, no económicamente, para nada, no cambió su vida económicamente, cambió su vida emocionalmente. Ella se dedicó después a pintar, incluso, que este fenómeno se llama éfrasis, pintar poemas, convertirlos en pinturas, ¿no? Y en su taller de Viñamarino con sus amigas trabajaron mucho en eso. Así que esa era Gilda generosa, una Gilda visionaria espiritualmente, ¿eh? Que disfrutó de esta experiencia de conocer en Nueva York, viajaba sola a Nueva York para aprender inglés, en fin, y podía seguir pintando. Bueno, hay una foto de ella aquí con un retrato de Gabriela Mistral, de hecho. Ese retrato que se perdió, nadie sabe dónde está, qué pasó con él, y fue lo primero que ella hizo cuando llegó su atril a la casa de Rapallo, empezó a pintarla. Y ahí dice en el libro, le quería captar la mirada, pero tampoco me tenía la intención de decirle que posara, sino que mientras ella estaba escribiendo, yo la pintaba. Y a Mistral le interesó, un día se entró y vio todo lo que tenía ella en pinturas, retratos infantiles. Mistral vivía en su mundo, en la misma casa, estaba metida absolutamente en su poesía, y en los deberes, que tampoco son tantos esos deberes consulares, que siempre tenía un asistente, algún joven que se preocupaba de hacer los trámites que ella no hacía. Ella ponía la firma, estaba enterada, pero obviamente que era un consulado que le permitía escribir y ganar una pequeña miseria. O sea, no pensemos que hacía el gran negocio, no. Pero tenía el premio Nobel, ¿o no? No, se lo robó casi en gran parte una secretaria, Connie Saleva, una puertorriqueña. Ella, como ella cedía la administración de sus bienes, que le pagaran que le llegara el dinero a los arriendos de la casa que arrendaba, pues siempre se preocupó de comprar propiedades, no muy costosas, al alcance de ella, pero una forma, desde los primeros tiempos en Chile, en Santiago, con un sueldo que tiene que haber sido modesto, y ya se compraba una casita aquí, una casita acá, un sitio, qué sé yo, siempre se preocupó de lo patrimonial, y podría decirse sí que le tenía miedo a la pobreza, ¿no?
pero no quería dedicar tiempo para administrar sus cosas y en el hecho Gilda le escribía los cheques y ella solo los firmaba. Decía, vamos a hacer una donación para los bomberos de Chile, que una explosión para Año Nuevo, qué sé yo, ya cuánto, ya ella le ponía la cantidad, firmaba ella. Pero así también se dio a esta puertorriqueña que estaba estrechamente ligada a ella desde varios países y trabajó varios años con ella. Se aprovechó el pánico y puso una propiedad que había comprado Gabriela, la puso a nombre de las dos. Y después hubo que negociar con ella y además se robó plata. Oh, mira, yo no entré en la historia en el detalle, pero la conozco. O sea, ella perdió gran parte de su patrimonio del premio Nobel con esa mujer. Wow. Y luego Bueno, es era que generosa, era generosa. sí. O sea, había alguien en problema y ella ayudaba, en fin, llegaban a verla y ella invitaba con su sueldo reducido de cónsul, invitaba a los restaurantes, a los visitantes, alojaba en su casa, en su residencia, en fin. Bueno, volvamos, no tenía idea de todo esto que me cuentas y me encanta porque es una Gabriela Mistral más real, más del día a día. Bueno, ese es mi aporte. Así es. Así es, y como yo decía, con todo este detalle de la historia y las fotos que van acompañando el relato, uno se imagina así todo ese aspecto que nunca podemos llegar porque hay como todo un velo que me imagino que a ella le gustaba mantener su vida en privado. No sé, esto que me decía de los chistes, por ejemplo, nunca me lo hubiera imaginado. Siempre la vemos tan formal, tan erguida. Eran chistes italianos y chistes chilenos. Y eso me lo contó Gilda. Entonces, claro, yo le dije, ay, Gilda, pero no se acuerda de alguno. Pero imagínate, hija, mis 90 y tantos años, ¿quién voy a acordarme de los chistes? Pero sí que le gustaban las historias pícaras, qué sé yo. Y conversar y repetir. Hay una frase de ella que la tengo por aquí, pero no a la mano en este momento, de que ella no olvida. Ella no olvida. Y que eso mismo se le vuelve constantemente a los versos, a la poesía. Y ella no olvidaba, y en ese sentido podríamos decir que sí, que tenía resentimientos y rencores, y no los olvidaba, los tenía ahí, presentes, ¿no? Y esas cosas las contaba repetidamente, y hay algunos estudiosos de su obra que dicen que claro, que era un mito, que ella se victimizaba, pero ¿qué sentido tenía volver a contarla a dos personas dentro de su casa? A dos personas que ella apreciaba, quería, protegía, aconsejaba, porque ese es otro rasgo de ella, un rasgo maternal de aconsejar. Fíjate que Doris Dana, que claramente fue una pareja sentimental de ella, le aconsejaba y lo cuenta Gilda, casarse, tienes que casarte. Palma Guillén se casó con un diplomático. Ella aconsejaba, no se queden solas. Y cuando Gilda le dijo que se quería casar, le dijo, pero piénsalo bien, que si sea un buen hombre, porque toma, decía, porque los chilenos toman mucho vino, ¿ah? Y eso no es bueno. Así que tú preocúpate de eso, ¿no? Si es una buena persona, le decía Gilda. Y Gilda se lo explicaba porque el padre de Gabriela había sido, bueno, para el tinto, como es chileno. Tenía toda la razón con esto. Tú decías, bueno, con Gilda no solo tienen esta relación de amistad, trabajo, cariño, familiar, si se puede decir también, sino que se van a Estados Unidos, llega a vivir a Nueva York. En el fondo operaban como una familia con Doris, Dana, Gilda, y además, ¿por qué se va Gilda? No se va su hermana, porque nos decías al principio se alternaban Graciela, Gilda, cada una semana cuidándola o acompañándola. En Italia, pero no así en Estados Uh-huh, Unidos, donde uh-huh. estuvo ya en forma permanente Gilda, salvo cuando iba a visitar alguna vez a sus padres. Sí, fue una época, y ellos estaban en Long Island, Doris tenía un departamento en Nueva York y tenía sus actividades, hacía escritos, libretos para la televisión, daba clases, entonces tampoco podía estar todos los días con Gabriela, y eso es lo que ella sabía, tenía claro que no podía dejarla sola, y a la vez, y voy a hacer spoiler de cuando va terminando la historia, cuando se despide Gilda de Gabriela, Gilda dice, tengo que dejarla segura con Doris, que Doris va a estar viviendo con ella y al lado de ella, no puedo dejarla sola. Gilda se sentía responsable de verla, de ver si tomaba sus remedios, que no entramos nunca en ese detalle, pero de cuidarla, de cuidarla.
ya estaba más frágil, Gabriela. Eso me cuesta imaginar. Ella ya estaba enferma, porque uno dice ya, a lo mejor así como en la fama es necesario tener gente que a uno la ayude, la acompañe, o realmente físicamente necesitaba esa compañía. Ella tenía problemas cardíacos y tuvo varios infartos y más de algún episodio le tocó con Gilda. Ella no le daba importancia, no lo mostraba hacia afuera porque tenía como temor de que le quitaran el consulado. Y lo que decía Radomiro Tomis, ¿quién le iba a quitar el consulado a una mujer que se ganó el Nobel, la primera en Iberoamérica y la única mujer hasta ahora en Latinoamérica? La primera en nuestro Sudamérica fue ella, la primera en ganarse un Nobel, una mujer en los años 50. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, se lo merecía, pero con todo yo cada día me sorprendo más de lo genial que fue esta mujer. Tenía lo cardíaco y tenía el problema de la diabetes que le significaba una visión deficiente también. Y después estaba el cáncer, que en las últimas fotos que se ven en los aires se ve tan delgadita. Hay una foto que se ve pero reducida, no, nuestra Gabriela, una Gabriela de 1,80 m, grande, maciza, corpulenta, con gran personalidad, y esa impronta era impresionante ante la gente por cómo hablaba, el tono de voz que tenía, ¿no? Era una personalidad de por sí, la estampa de ella. Yo no he estado con ella, pero bueno, la veo recitando sus versos, y es como comentaba el otro día en la academia, es como ver a Neruda en versión femenina, o ver a Neruda al revés en versión masculina de Gabriela Mistral, o sea, cruzado, los dos muy, muy especiales para leer sus poemas, ¿eh? Muy especiales, ya hablan así, la palabra, ¿eh? Y ella también tenía eso, y iba marcando, bendito sea, llevaba un ritmo, que era, decía ella, el ritmo de la carreta, cuando ella descubrió el ritmo con las carretas que pasaban frente a su casa. Claro, las carretas chirriaban, y iba taca, chi, 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 y descubrió ese ritmo, todas esas cosas forman un todo. Sí, espectacular. Hay aquí también una carta, bueno, no sé, te fuiste a conversar con Gilda y el libro se basa en todas estas conversaciones, te facilitó, bueno, tenías este álbum de fotos, otro tipo de material, o te comentó esto, hay que conversarlo con esta otra persona. No, para nada, Gilda ella rememoraba lo suyo, y a mí me interesaba su testimonio y luego hilé. Naturalmente que ella había detalles que se había olvidado y de repente tenía confusión con las fechas, como las puede tener uno. Si a mí me preguntas, ¿cuándo fuiste directora de la Escuela de Periodismo de la Católica? No me acuerdo, tengo que buscar, tengo que pensar. Yo no la hacía pensar en eso, yo busqué todo eso en lo documental, y también me interesaba no hacer un relato plano, sino que contextualizarlo. Y en ese contexto trabajé mucho en la búsqueda del contexto en los países donde ella estaba, el contexto político en Chile en el momento que ella llegaba, por qué había tenido ese problema con Ibáñez, o por qué había tenido esos problemas con España, o por qué Gilda me contaba ese encontrón con Neruda, un encontrón en el sentido de que no, ella estuvo desagradada porque le insistían que recibiera un premio, ya no lo quería recibir. Entonces de esa anécdota yo la agrando, la contextualizo, que eso es lo que suelo hacer en mis libros de periodismo literario. Se dice también mucho que Gabriela tuvo una vida, y bueno, por supuesto la tuvo muy dolida, hasta la muerte de Gin, otros amores que también mueren cuando ella era joven. ¿Hay algo de eso que haya comentado Gilda o se enfocó en este otro aspecto que no conocemos de Gabriela? Hablaba muy poco ella de Gin, ya a la altura en que la conoció Gilda. No hablaba Gin, pero Gilda hablaba con Doris Dana sobre ese tema, porque con Doris Dana tenía por ejemplo, las cuestiones de sentimientos sentimentales no las comentaba con Gilda. Gilda era como la sobrina, por así decirlo, ¿no? Y eran extremadamente delicadas ella en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé qué me preguntabas tú en el sentido de que le contara las cosas. Como si ella viviera, no sé, pues si es que era una persona deprimida, o hay gente que se le traspasa el dolor en todos los aspectos. No la mostraba así, nunca la mostró así. Nunca la mostró en una situación de vida de normalidad como la que podemos tener tú y yo, ¿no? Que a veces estamos
más apagadas, a veces más alegres, pero destacaba el rasgo de que lo pasaban bien, que se reían, que se divertían, le gustaba viajar, cuando viajaba le gustaba ir a un lugar, al otro lugar, a visitar esto, ir a dejar cartas al correo. Entonces era una vida completamente normal, esa vida como de repente sombría y trágica que debieran Eso. tener los poetas, no la tenía, ya de por sí tenía eso adentro, ya, lo tenía adentro, pero no lo estaba exteriorizando constantemente. Nunca la vio llorar, nunca, nunca. Nunca la vio enojada, nunca la vio decir un improperio. Y para referirse, por ejemplo, a las personas que ella no quería, no voy a decir detestaba, porque no sé si las detestaba, pero no quería, que era evidente, no, tampoco se expresaba en términos muy diplomáticos, muy diplomáticos. No se le conocieron garabatos nunca, ¿ah? Nunca. Le faltaba esa chilenidad, a lo mejor los guardaba ahí para el espacio más privado todavía. No lo tenía, acuérdate que ella es hija de una educación ella nació a fines del 19, principios del 20, yo creo, la informalidad que estamos viendo hoy día del lenguaje no la tenían para nada. Sí, O sea, yo creo que la madre o el padre le escuchaban una y salía la un palma al tiro cachetazo. hacia un cachetazo. Exactamente, o sea, ¿quién se iba a atrever a decir una palabra como malsonante? Esa palabra es tan especial, una palabra inadecuada, no. Entonces, estaban formados con una situación de cultura diaria que erradicaba ese tipo de cosas. Y yo creo que es costumbre, así como hoy día se han acostumbrado a decir determinados garabatos y no pueden ya hablar sin ellos, porque les parece que eso los hace más familiares con el prójimo. Ahí nos da para grabar otro programa, otro episodio. No quiero hablar de eso, me toca ahora el discurso del Día del Idioma, no sé cómo se le ocurrió, pero me lo pidieron habiendo tanto lexicógrafo y tantas cosas interesantes que hace la Academia Chilena de la Lengua, me pidieron, y voy a abordar eso justamente. Ella también inventaba palabras y usaba muchas palabras de América, que en un país se decían corrientemente, pero en el otro no se entendían, y sobre todo en el habla coloquial, eso le encantaba a ella. Hasta hablaba de repente con acento y vos querés, con acento argentino, y ponía una serie de expresiones en su habla cotidiana. No se advierte tanto sus versos, pero sí, hay palabras que son palabras que son comunes en otros países. Pero hoy día se asombraría con que nosotros ya no decimos fantástico, macanudo, excelente, sino que decimos filete. Vestido digo yo no lo digo. ¿Ah? Claro, o sea, que hemos creado un chileno, un español paralelo, el español de Chile. Sí, totalmente. Bueno, yo lo vivo día a día. Mi esposo es latinoamericano, pero no es chileno y a veces nos perdemos ahí en la traducción de ciertas cosas. Imagínate que maravilloso ya que se lograra una integración cabal y total de toda la lengua española en Latinoamérica. ¿Ah? Un solo diccionario. Uy, Dios mío, cuántas páginas necesitaríamos. ¿Ah? Eterno. Para decir Esa es la maravilla de nuestra lengua. A mí me encanta en todo caso, no soy tan purista, esto de ir agregando palabras, por supuesto en los ámbitos de uso que le correspondan. claro, No todo claro. tiene que caer en la informalidad. Patricia, se me ha pasado esta conversación muy rápida, me he divertido mucho, me fui a viajar por allá a todos estos lugares donde anduvo Gabriela Mistral con Gilda Péndola. Además en el libro hay tanto detalle que es muy entretenido de leer y de enterarse, como tú decías, de esta vida más cotidiana donde lo pasaban bien también y no está solo esta oscuridad De los como de sonetos de la poeta muerte. atormentada. Claro, de esos sonetos de la muerte. Mira, yo les recomiendo a quienes estén escuchando este programa, busquen en internet los sonetos de la muerte. Era una mujer joven, veintitantos años, y menos de 20 cuando conoce a Romelio Ureta, y es impresionante la fuerza de su sentimiento, la pasión. O sea, cuando le dice que allá donde él está no le van a disputar los huesos, ¿ah? Porque efectivamente él se fue con otra mujer. Entonces, eso es solamente que lea los sonetos de la muerte, que es lo que a ella la empieza a mostrar en el mundo y asombra a los españoles, asombra a los mexicanos, y de ahí ella aparte, ella no fue una mujer que escribió tantos libros, pero eso, que lea solamente los sonetos, que no se hagan solamente las rondas, que son más conocidas y que todos sabemos un poco de ellas. Sí, bueno,
tremenda recomendación. Ahí yo apuntado para buscarlo, a ver si me lo encuentro por ahí, tal vez leído por ella. Te recomiendo 2, ese y Desolación, que yo lo siento muy intensamente porque es hecho en la Patagonia. Tiene un par de versos que no me atrevo a nombrarlo por no desconfigurárselos. Que no me lo sé de memoria. Me lo voy a aprender de memoria. Para la próxima. Patricia, un placer conversar contigo. Gracias por compartir con nosotros aquí en La Hora del Museo. Gracias por tu invitación. Me encantan los museos. Los museos son la mayor democratización que ha habido en la historia de la cultura. Y eso hay que valorarlo. No es que estemos congelando la historia ahí. La estamos preservando y cualquiera puede entrar y verla. Gratis, además, aquí en Chile. Vivan los museos. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.